Comenzamos una nueva época del Rey va Desnudo, todo esto gracias a la gente que nos ha estado apoyando en Patreon, y nuestro invitado también está aquí, gracias a esa gente. Lo hacemos entrevistando un buen amigo, cómplice en la lucha contra la estupidez y uno de los nombres más sonados en los últimos años en el mundo, tanto de la divulgación de la ciencia como la lucha contra la irracionalidad, la pseudociencia y el pensamiento mágico. José Miguel Mulet, no acepta que le llamen José Miguel Mulet porque él es J.M. Mulet, de hecho hasta en su casa le dicen así. Él es licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, profesor titular del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, trabaja en investigación con transgénicos buscando desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío, dirige el máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas, tiene la sección Ciencia sin Ficción en El País Semanal y el blog Tomates con Genes, que es continuación de su blog Los Productos Naturales Vaya Timo. Ha publicado 5 libros, Los Productos Naturales Vaya Timo, Comer sin Miedo, Medicina sin Engaños, La Ciencia en la Sombra y Transgénicos sin Miedo, y viene pronto con otro. Mulet me hizo el enorme favor de prologar mi libro La Izquierda Feng Shui, pese a lo cual, que sería un grave problema, los investigadores de la Fundación 3CIN, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Valladolid, en el estudio Twitter como herramienta de comunicación científica en España, principales agentes y redes de comunicación, publicado en el Journal Communication Papers, lo señaló como uno de los principales influencers de la divulgación científica en España, junto con otros amigos como América Valenzuela y Antonio Martínez Ron. Además, colabora en la sección escéptica del programa Hoy por Hoy de Cadena SER junto a Tony Garrido. Vaya currículum. José Miguel, muchas gracias por estar aquí, por ser el primero que viene gracias a la gente de Patreon que apoya. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos conocimos precisamente cuando publicaste Los Productos Naturales Vaya Timo. Y yo conseguí que lo invitaran a la Semana Negra de Gijón como un acto directamente de provocación contra el Comando Clorofila. ¿Por qué te decides a escribir este libro, el primero? El primer libro fue un poco una gamberrada. Yo estaba en la asociación ARP, que ARP tenía la colección Vaya Timo, que era una colección que ya había publicado algún libro sobre las Sábanas Santas, sobre los ovnis. Digamos que estaba todavía en el escepticismo del principio, que si te acuerdas, tú que conoces también el movimiento escéptico, al principio era gente que estaba criticando a los que cazaban ovnis, a los que buscaban fantasmas, luego ya hemos ido evolucionando. Y entonces, en ese momento se me ocurrió una idea que ahora está muy asumida, pero que en aquel momento era una idea muy loca, de hacer un libro de escepticismo sobre toda la moda de los productos naturales. Era una cosa muy loca en ese momento, estamos hablando del 2011, porque todavía no se había denunciado, se había dicho la cantidad de tontería y de pseudociencia que había en ese mundo. De hecho, mucha gente que era muy afín al movimiento escéptico no recibió con agrado ese libro, porque pensaban que estaba atacando cosas que ellos tenían muy interiorizadas. Pero yo solamente quería hablar desde mi punto de vista como científico de por qué muchas afirmaciones que se hacen, sobre todo el tema de productos naturales, todo el tema de alimentación, incluso todo el tema que hay detrás del movimiento verde o ecologista, desde el punto de vista de las ciencias, no se sostiene. Le hice la propuesta al director de la colección, que era Armentia, le pareció bien, a la editorial también le pareció bien. Lo escribí sin mucha esperanza, porque nunca había escrito ningún libro, no sabía cómo iba a salir, no tenía ninguna experiencia. Y luego, sorprendentemente, el libro gustó. Bueno, gustó y enfadó, las dos cosas. Pero es parte de lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Es decir, si le gusta a ciertas personas es porque, entre otras cosas, se enfada. A ciertas personas a las que hay que enfadar. Al mismo tiempo que empiezas, que publicas, de hecho, cuando entregas Los Productos Naturales, empiezas tu blog original, Los Productos Naturales Vaya Timo. En enero de 2010, y ese mismo año comienzas a colaborar en Amazings, que ahora es Naucas, donde estamos los dos, una plataforma de divulgación, aunque yo soy un tanto ausente hace un tiempo. Y por entonces te sacaste el diploma de homeópata, que también tiene mi perro Teco, el diploma de experto en aspectos básicos de la homeopatía. Somos egresados en la misma escuela, tu perro Teco y yo. Sí, son especialistas en homeopatía. Pero hablando del libro y del blog como consecuencia, ¿te imaginaste que un libro y un blog así te traerían tal cantidad espectacular de haters? No, la verdad, son cosas que haces un poco sin pensar. A ver,
Yo entrego el original en las Navidades del 2009 al 2010, o sea, ya ha llovido. Es una editorial pequeña, la editorial me dice, ya me contestará, y eso se queda allí como que muy parado. Y se me ocurre abrir un blog, era la época que empezaban los blogs de divulgación, yo creo que estaban Microsiervos, Amazings acaba de nacer, y poco más. Y entonces se me ocurre hacer un blog para hablar de cosas del libro, más que nada para darle un poco de publicidad al libro cuando saliera. El tema es que el libro tardó muchísimo en salir, tardó 1 año y medio. Y durante ese tiempo me puse a colaborar en Amazings, lo que ahora es Naucas, y el blog fue tomando entidad propia, fue creciendo. De hecho, cuando salió el libro, la gente se pensó que el libro era una especie de recopilatorio de posts, y tuve que explicar que no, que el libro estaba escrito antes de abrir el blog. De hecho, el primer año tienes 11 entradas en el blog, y luego de pronto adquiere velocidad y te empieza a interesar en meterte con gente, ¿no? Sí, es que pasaron varias cosas. Yo el blog nunca me lo tomé demasiado en serio. Bueno, de hecho, la divulgación nunca me la he tomado demasiado en serio, aunque parezca lo contrario. El blog lo hice un poco diciendo, a ver, el libro este no lo conocerá nadie, va a servir para que mi madre lo regale a las amigas por Navidad, voy a hacer un blog para darle un poco de promoción. Me escribí alguna entrada al principio, no le vi demasiada cosa, pero bueno, luego cuando vi que el blog de Amazings me gustaba mucho y pedí colaborar porque no había prácticamente nadie que escribiera de plantas y me dijeron que sí, pues ya como estaba colaborando en un blog un poco serio, ya me lo tomé yo un poco más en serio de escribir un poco más. Y así fue una cosa un poco inopinada. Y de pronto empezaste a escribir más libros. Bueno, escribir Los productos naturales funcionó relativamente bien para lo que es una editorial pequeña, para los números de la editorial pequeña, pero bueno, luego digamos que hubieron ciertos desacuerdos entre la editorial y yo y no me planteé volver a escribir más porque, bueno, ya había escrito un libro que quería. También hay que decir que la época esta en que yo empiezo a ser más activo en los blogs y en las redes sociales coincide con la época de más crisis y más recortes en ciencia, sí, donde me quedo con prácticamente 0 de financiación en el laboratorio, lo cual quiere decir que tenía más tiempo. Los otros libros vinieron también de casualidad. Si te dije que Los productos naturales fue una propuesta que le hice yo a la editorial, Comer sin miedo fue una propuesta que me hizo la editorial a mí. Yo no me había planteado escribir ningún libro más, pero pasó que salí en una entrevista con Jordi Évole, me vio una persona de la editorial Destino, empezó a buscar sobre mí, encontró que yo tenía un post en el blog donde criticaba un libro que se llamaba La enzima prodigiosa. Este libro editorialmente les había hecho mucho daño porque acababa de arrasar en ventas y entonces vieron que, a ver, una persona que escribía sobre temas de alimentación y encima criticaba un libro de la competencia, pues les hizo gracia. Y a partir de aquí me hicieron la propuesta para escribir Comer sin miedo, que la propuesta fue escribe un libro de alimentación. No me dijeron nada más, es decir, yo pude escribir lo que quise y lo que me dio la gana. De hecho, yo pensaba haber escrito una primera parte de comida natural y tal, y una segunda parte de transgénicos, y no escribí de transgénicos en Comer sin miedo, no porque no me dejaran o porque me dijeran algo, sino porque cuando ya había escrito me había pasado del límite superior de texto que me habían fijado. Y así fue como salió. Comer sin miedo funcionó muy bien, a horas de hoy es de los libros que he escrito el que mejor se ha vendido, y a partir de ahí han surgido los otros libros, porque cada vez que he entregado un libro y ha funcionado medianamente bien, la editorial me ha propuesto que escriba otro libro. Genial. El día que digan hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí habremos llegado, yo seré igual de feliz. Sería mucho más agradable quizás entrevistarte solamente sobre tu trabajo científico y sobre lo que haces en el laboratorio, porque eso es finalmente lo que realmente haces, pero no es por lo que la gente te conoce. Y un poco la idea es hablar de quién eres. Hay una duda que siempre se presenta. Sabemos que el primer ataque que recibes tú y que recibo yo y que recibimos varios es que te paga Monsanto. Yo no sé en tu caso, ¿te llegan los cheques de Monsanto? Ojalá. Puedo decir que Monsanto es una compañía muy tacaña, muy agarrada. Sí, yo siempre dije que no son el tipo de gente que nos dé dinero a nosotros, pero... Sí. Bien. Yo puedo decir que mi relación con Monsanto, si queréis parar las maquinarias, además te puedo contar una anécdota. Sí que es verdad, conozco gente de Monsanto, como conozco a gente de muchas compañías de biotecnología, como conozco a mucha gente de Greenpeace. Yo tengo un máster
bueno, soy director de un máster, hacemos una jornada de empresas y sí que es verdad que todos los años invito a gente de Antama, que es como la agencia de comunicación de las compañías de biotecnología, y muchos años ha venido Jaime Costa, que trabajó en Monsanto durante casi 40 años y ahora está jubilado y les habla a mis alumnos de lo que es la biotecnología con la empresa. Esa es toda mi relación con Monsanto. O sea que ya he hecho una declaración y una primicia. Conozco mucho a Jaime Costa, lo aprecio mucho y trabajó 40 años en Monsanto. No, yo ni eso. Pero si no te paga Monsanto, te paga la agroindustria, o como dicen los más radicales, los del modelo agrotóxico, que suena mucho más impresionante. Oye, pues poca negocio harán si venden cosas que son tóxicas. Yo siempre he dicho que hay un problema. Si tu modelo de negocios implica matar a tus clientes, no es muy astuto. No, cliente muerto no paga. Claro, no vuelve a comprar. ¿Qué es lo que? Pero esta creencia existe. Y esta creencia existe y por lo tanto nos ubica en el bando de los malvados. Y en el bando de los malvados, en serio, a ver, yo nunca hemos hablado de política, pero te acuerdas que eres un hombre progresista, tendiente a la izquierda, como lo soy yo. Pero sin embargo es muy fácil satanizar y decir que tú eres un malvado servidor de los peores intereses, y bueno, y otro tanto, y cuando ya no queda de otra te llaman facha, les divierte muchísimo. ¿Por qué seguir? O sea, en realidad tú tienes tu trabajo, tienes tus libros. ¿Por qué seguir? Porque a veces es aguantar a tíos que son verdaderamente plastas. A ver, porque me da un poco igual. A ver, sí que es verdad que yo por carácter soy una persona muy tranquila. Y entonces a mí, yo puedo hablar de lo que quiera, puedo estar peleándome con alguien en Twitter y diciendo lo que sea, que de repente hago así, bloqueo el móvil y se me ha olvidado. Y posiblemente la persona que se está peleando conmigo 4 días después todavía va a estar enfadado. Sí. Entonces, a partir de aquí, como digamos que tengo una coraza en lo que es mi persona sobre toda la actividad en redes sociales y consigo que estas cosas no me afecten, puedo seguir porque realmente no tengo ningún tipo de desgaste emocional ni ningún tipo de desgaste psicológico. Desde luego, si fuera como una gente de estas que cuando tiene algo metido en la cabeza o cuando tal se lo lleva a la cama y no puede dormir y tal, mi vida sería muy infeliz, pero es que no lo es. Pues que a mí me ha pasado de gente que te dice, pero es que tú una vez me dijiste algo muy feo en Twitter en 2014 y yo no me acuerdo, tío. A mí me ha pasado también que... Lleva los años con esta espina clavada. A mí me ha pasado también que me han sacado, mira lo que dijiste, y yo, pues mira, ese día me apetecería decirlo, ¿qué quieres que te diga? O cómo puede ser que un divulgador científico como tú diga esto, opine esto de este tema. Y yo, pues mira, porque me apetece opinar de este tema, y posiblemente estarás de acuerdo conmigo en muchas cosas y en otras no, pero no se consiste en vivir. Claro, no, pero además algunos esperan que si eres divulgador, o si eres escéptico, o si eres crítico de las pseudociencias, hay como una especie de código moral, de reglas del club que tienes que seguir, cosa que a mí me parece muy tóxica, porque creo que tu estilo es uno, mi estilo es otro, el estilo de Gámez es otro, y cada uno tiene su público, y todos juntos hacemos una labor, ¿no? Y luego está el tema de que yo no soy ningún mesías, yo no represento a nadie, ni a nada. Claro. Yo hablo lo que me apetece y punto. Entonces cuando alguien me dice, ¿cómo puede ser que tú digas esto? ¡Qué decepción! Oye, lo siento, pero es que, claro, es lo que me dicen, te paga Monsanto. ¿Tú te crees que Monsanto podría tener un community manager tan deslenguado como yo? Claro. Es que sería... Esta idea me has decepcionado, yo la vivo también muy seguido y es muy curiosa porque implica la idea de que la imagen que alguien se ha creado de ti te obliga a ajustarte a esa imagen precisamente, ¿no? Y esto es algo que viene de estar en los medios, cosa que a ti te pasó a partir de 2011, ¿no? Ya, sí, a mí me pasa mucho, sobre todo cuando opino de política, porque yo la política, la verdad, me interesa poquísimo, muy poco. Sí que es verdad que cuando hay algún tema me gusta opinar, y me podéis sacar tweets críticos con cualquier partido político, con cualquier ideología. Curiosamente, cuando hago un tweet crítico con un partido político, sea el que sea, automáticamente me has decepcionado, no quería tal.
y me dejan de seguir, no sé, igual 20 o 30 seguidores. Luego hago otro tuit crítico con otro partido y de repente 30 personas decepcionadas. Oye, no, me apetece criticar esto que ha dicho. Además, como no tengo ningún tipo de vinculación política, puedo decirlo. Si yo, por ejemplo, perteneciera a un partido político o tuviera un cargo político, no podría hacerlo. Claro. Pero yo siempre lo he dicho. Alguna vez me han preguntado, ¿y tú no te meterías en política? Yo en política duraría 2 tweets. Sí, poco más o menos. Vamos a la biotecnología en concreto. El ataque a la biotecnología es algo continuo y da la impresión de que es un negocio bueno, porque en el área de los anti-tecnología existe la figura del activista profesional, cosa que del otro lado, del lado de la ciencia no existe. Tú que yo soy activista profesional de la ciencia, digo, pues estarás pidiendo dinero en la calle. Pero todo el mundo tiene su profesión. Tú eres investigador, no sé, Gámez es periodista, Elena Matute es psicóloga, otro es físico, otro es recepcionista en un hotel, o abogado, como el caso de Fernando Frías, ¿no? Y yo soy traductor y periodista, pero ya docenas de ejemplos. Pero en el mundo de la anticiencia, de la antitecnología, sí hay activistas profesionales. ¿A ti te gustaría ser activista profesional? No, por un motivo. A mí me siento muy cómodo diciendo lo que quiero y no debiéndole nada a nadie. El tema de los activistas profesionales tiene un problema, de que al final tú te estás ganando la vida. Yo es lo que digo, tú imagínate cuando he estado en un debate con alguien de Greenpeace o de Amigos de la Tierra, yo lo he dicho alguna vez en el debate, decir, a ver, este debate es muy tonto, porque tú eres el portavoz de transgénicos de Greenpeace. Si yo te convenciera y cambiaras de idea, nunca podrías admitirlo porque al día siguiente estarías en paro. Claro. Por lo tanto, tu opinión no es libre. En cambio, la mía sí, porque yo perfectamente mañana puedo tener una revelación y decir que soy antitransgénicos y a mí no me van a tirar de la universidad por eso, mientras yo continúe dando clases e investigando. Me acuerdo no tengo ningún problema. Porque la gente no está consciente de que gente con la de Greenpeace cobra por esto. Me acuerdo lo que nunca lograste tú que Mario Rodríguez te dijera cuánto cobraba de frente de Greenpeace. No, ni Mario Rodríguez, ni gente de Ecologistas en Acción con la que he debatido. Tuve un debate muy agrio y muy agresivo en una universidad de verano con Tom Kurchas, de Ecologistas en Acción, una persona intelectualmente muy pobre, debo de decir. El debate fue bastante patético y esta persona es, aparte de miembro de Ecologistas en Acción, creo que es asesor en la Unión Europea del Grupo Izquierda Unida, y le dije cuánto cobraba por esto. No me lo dijo y le preguntó 4 o 5 veces. Digo, a ver, tú me estás diciendo que cobro de Monsanto, que es mentira, pero en cambio, además mi sueldo es muy público. Si alguien quiere saber cuánto cobro, solamente tiene que poner en Google retribución, profesor titulado, Universidad Politécnica de Valencia. Claro. Ahí verá el convenio colectivo y verá todo. Además está colgado en la página web de UGT y en la de comisiones, que busque tal. En cambio, nadie te dice cuánto cobra un director general de Greenpeace o cuánto cobra el encargado de transgénicos de Greenpeace. Yo se lo saqué a Mario Rodríguez en su momento. Ya tengo ganas de que me lo digas porque así me enteraré. No, él fue la época en que había habido un problema de que Greenpeace estuvo traficando con moneda. Sí. Y entonces perdieron 4 millones en especulaciones financieras. Haciendo especulación financiera. Y entonces la de Noruega había dado unas declaraciones en las que explicaba que ella ganaba 100.000 euros al mes. Está bien. Entonces fue lo que yo gano menos. Yo tuve una entrevista todavía inédita con Mario Rodríguez, que era director de Greenpeace, y dije, bueno, tú ganas lo mismo que ella, supongo. Y dice, no, un poco menos. Yo gano, no llega a 60.000 euros, 59.000 el bruto. No sé qué es. Que haciendo un análisis de equidad interna, o sea, con el sector es de los más bajos. Sigue siendo más de lo que gano yo en la universidad. Por cierto, otra cosa que no sé si le preguntaste, ¿quién elige al director general de Greenpeace? La Junta Ministerio. Sí, exacto, porque es una organización absolutamente opaca. Y es que no le rinde cuentas a nadie. Pero a ver, una persona que esté pagando la cuota de Greenpeace, el poder decisorio que tiene sobre el director, ellos no votan, solamente pagan y callan. Sí. No deciden nada. Lo digo porque hace ya bastante tiempo tuvieron una historia un poco turbia, que fue que eligieron ellos en España como director a José María Mendeliuce en la época que él era eurodiputado del PSOE. Claro, uno de los principios fundacionales es la independencia política, entonces no cuadra muy bien con coger a un político en activo.
y de Greenpeace Canadá o de la jefatura de Greenpeace tumbaron... De Ámsterdam, ¿sí? Sí, y fue cuando entró López Duralde. Con lo cual yo me explico, pero ¿quién manda? Es absolutamente todo es opaco. Y todo es misterioso. Además de ir contra los transgénicos y la agricultura intensiva, los activistas profesionales, y ahora pienso mucho en alguien como Esther Vivas, debatí con ella una vez por la tele. Están yendo en contra de la etapa anterior de la biotecnología, que es la Revolución Verde. La Revolución Verde de los años 70 tiene una peor imagen ahora que en años anteriores. Norman Borlaug, su creador, fue Premio Nobel de la Paz, y lo que se dice es por salvar a más de 1.000 millones de vidas que debían haber muerto en las hambrunas que pronosticaban Robert McNamara y Paul Ehrlich y el Club de Roma y todos los profetas del desastre de entonces. Ser profeta del desastre sigue siendo muy guay ahora y muy común. Pero ese hombre que salva 1.000 millones de vidas con híbridos, con el uso de fertilizantes, con la nitrogenación, que ha salvado también millones de vidas, de pronto es un terrible villano. ¿Por qué no es un villano? A ver, para vender una historia necesitas un malo carismático. Entonces, Greenpeace ha vendido muy bien la historia de los transgénicos con Monsanto. Monsanto simplemente es una compañía que no creo que sea ni mejor ni peor que otras compañías, pero fue la primera que comercializó transgénicos. Claro, tú no puedes estar vendiendo siempre la misma historia. Entonces, claro, los transgénicos son la tercera revolución verde. El modelo que ellos tienen de agricultura y de alimentación es un modelo absolutamente falso. Se basa en un pasado que nunca existió. Si alguien quiere saber qué es la agricultura, no, la agricultura no es el abuelo con los nietos en un huertecito y comiendo, o la agricultura no es el huerto urbano en medio de la ciudad, tal. La agricultura, y yo lo sé de primera mano porque mis dos abuelos eran agricultores, la agricultura siempre ha sido una profesión dura y de miseria. Y si alguien no se lo cree, que se lea una novela de Blasco Ibáñez, que se lea una novela de Delibes, que se vea Los Santos Inocentes y sabrán lo que es la vida en el campo. La historia del campesino español. Una absoluta, sí, o el Requiem por el campesino español, de Ramón Sender, o la familia de Pascual Duarte, de Cela. Eso es el campo. Es la miseria y la dureza. Y los agricultores, desgraciadamente, hasta la segunda revolución verde, siempre han sido pobres. Y siempre han tenido que vivir de un terrateniente o han tenido tan poca tierra que apenas les daba para mantener a la familia. ¿Por qué? Porque la agricultura es muy dura, exige mucho esfuerzo, estás dependiendo de muchísimas circunstancias, de que te entre una plaga, de que... Fuera de tu control totalmente. Exacto, y bueno, en mi zona tuvimos la plaga del mildiu y la plaga de la filoxera, y yo estoy aquí de milagro, porque mis abuelos que tenían viñas, porque en aquella época había viñas antes de las naranjas, lo perdieron todo, lo vendieron, les iban a ir a Estados Unidos, y cuando ya estaban a pie del barco les entró nostalgia y se quedaron. Si no les hubiera entrado nostalgia, como muchos otros valencianos, estaría ahora en Nueva York o en Connecticut, que es donde fueron todos. Mi abuelo se va a México precisamente porque la tierra que tiene aquí la familia en Asturias da para el mayor de la familia, los demás un traje, 100 duros y un billete de vapor para ir a Sierra América. O eso o el seminario, que es lo que pasaba también. Afortunadamente mi abuelo no fue al seminario. Entonces, partimos de la base que la agricultura ecológica idílica, como me dijeron a mí, no es que la agricultura ecológica es la agricultura de hace 50 años. Y yo, pues menuda porquería. Es tal. ¿Qué pasa con la Revolución Verde? La Revolución Verde simplemente lo que se consigue es duplicar la producción mundial de cereales. Si tenemos en cuenta que los cereales son la base de la alimentación mundial, es decir, que lo importante es la producción de arroz, de maíz y de trigo, porque son la base de la pirámide alimentaria, consigues que menos gente se muera de hambre. Entonces, ¿cuál fue el legado de Norman Borlaug y un montón de gente que trabajaba con él? Aunque Norman Borlaug es, digamos, la personalización. El legado es que en los años 50 éramos 4.000 millones de personas y 1.000 millones pasaban hambre, y gracias a él, a una persona individual, con otras muchas detrás, ahora somos 7.000 millones de personas y 800 pasan hambre. Ahora está comiendo mucha gente.
Esto es, yo creo que la mayor aportación que ha hecho una persona con nombres y apellidos a la historia de la humanidad, mucho más que Fleming, mucho más que Barnard, mucho más que cualquier adelanto médico. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un modelo y tú vendes una historia que la agricultura moderna es el mal, pues las personas que más han aportado tienen que ser el mal. Y entonces se ha puesto de moda, entre gente que no tiene mucho cerebro, decir que Norman Borlaug es el mal, cuando es la persona que más ha hecho por la humanidad. El problema es que no hay por dónde cogerlo. Cualquier persona que haga una aproximación histórica se queda con la palabra en la boca y con cara de tonto. Yo recuerdo que la primera vez que alguien dijo eso así públicamente en España fue en los años, a principios de los 90, El País publicó una reseña por no sé qué, por el Premio de la Paz de Norman Borlaug, y en aquel momento Ricardo Aguilar, que era el que se encargaba de transgénicos en Greenpeace, cuando mandaba a Xavier Pastor, escribió una carta acusándole de genocida y de asesino de la humanidad. Sí, es alucinante. Directamente. Esa carta fue automáticamente replicada por García Olmedo, que le dijo de tonto para arriba, y más que lo hubiera dicho yo. Por cierto, luego Ricardo Aguilar y Javier Pastor fueron expulsados de Greenpeace y han montado otro chiringuito llamado Oceana. O sea que siguen en el activismo profesional, pero cambiando muchas veces de oficina. Vámonos de activistas profesionales, pero vámonos a Argentina. El 8 de mayo de 2015, tú estás en Argentina, en Córdoba, Sí. Presentando tu libro Comer sin Miedo. Exacto. Y, si mal no recuerdo, fue por Twitter, que Federico Bergelli, que es amigo común, me dice, están amenazando de muerte a Mulet. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Dice, no, que lo están atacando la gente de Ituzaingó, sí. Ituzaingó, algo así, es complicado de pronunciar. Sí, los pueblos fumigados, y le quieren romper la cara, y va a dar una conferencia, y no va a ir a dar la conferencia. Yo estoy en la conferencia, estoy tomando vídeo, y le digo, mándame el vídeo en este instante, lo publicamos en mi blog, sobre todo con un intento mínimo de protegerte a distancia, que se supiera lo que estabas haciendo, y me envió el vídeo un grupo de personas comandadas por este personaje especialmente tóxico, que es Sofía Gatica, una de estas activistas profesionales. Entraba a saco en la sala donde no diste la charla. Vamos a ver un fragmento de ese vídeo y de otro que hicieron estas personas contra ti. ¿Cómo puede ser que el modelo de agronegocio se cargue un montón de vidas de hace un montón de años y matan gente todos los días y nadie se queja? Son unos caraduras. Qué vergüenza, qué vergüenza. 12 millones de personas están matando. ¿Por qué no va a los pueblos fumigados? ¿Por qué no habla con el doctor Medardo Ávila Vázquez? Mira, yo lo conocí al padre. ¿Y? Este chico es una torra. No, Preguntale por qué tiene una bicicleta que cuesta 35. ¿Y las madres que se ven? Le interesa la plata y no la vida de la gente. ¿Por qué me dejan hablar de esta mentira? Es una mentira y nos están matando, nos están saqueando. 12 millones de personas fumigadas alrededor de 20.000 pueblos. Monte Maíz, ¿quién se acuerda de Monte Maíz? No, Recibirlo acá, se están muriendo la gente por este modelo de mierda. Y lo vamos a bajar todo el mundo y va a caer todo. ¡Viva el glifosato! ¡Viva el glifosato! ¡Glifosato para todos! ¡Más de uno se va a casa en la familia! ¡Leíte nomás! A causa de la mierda del glifosato. Y vienen a aplaudir a un delincuente que viene de afuera. A mentir. Bueno, pero no me lleves por delante. Anda.
la par de esta ofensiva, que es un intento de desprestigiar la lucha contra las multinacionales de la muerte, porque eso es lo que se ha intentado hacer con esta operación mediática. Un avance, una arremetida del agronegocio y que tiene por finalidad instalar o de alguna forma violentar y provocar, digamos, a aquellos sectores que de hace tiempo venimos denunciando las consecuencias que el modelo agrotóxico viene produciendo en la Argentina. Acá están tratando de imponer como que el saber científico homologado a través de las instituciones como la universidad es el único saber que tiene validez social. Como han dicho los compañeros, se trata de ellos o nosotros. Ellos son los poderosos, las empresas multinacionales, que hacen ganancia extraordinaria contaminando el ambiente y dejándonos las enfermedades. Se marca una desesperación por parte de estas grandes empresas que no tienen otra forma de actuar, no quieren debatir y no tienen mejor forma que utilizar la violencia y los hambre. Y el señor Muret, que tanto hablan, es un mentiroso y es un sinvergüenza. Es un mentiroso porque viene a traer un libro donde dice que los transgénicos no hacen nada y que el glifosato es como agua bendita. Y yo le puedo asegurar que no es así. ¿Cómo ves estas imágenes a 3 años de que ocurrieron? A mí hay un personaje que de todos los que participan en la segunda parte, que me llama mucho la atención, el de la gorra con la estrella roja, que dice que nos están tratando de vender la idea de que solo la ciencia sabe. Yo siempre he dicho que no es cierto. Evidentemente hay muchas otras formas de saber. Si tú quieres saber derecho, no usas ciencia, sino memorizas y aprendes derecho romano y aprendes historia del derecho. Si quieres aprender historia igual, o si quieres aprender a tocar el violín, un poco de quizás de ensayo y error haces, pero básicamente es otro tipo de aprendizaje y es una forma de saber. Pero no hay el saber místico. Estas imágenes, esta reacción que de pronto provocas entre un grupo de personas, ¿qué te parece? Yo 10 años o 15 años antes de esto ya había tenido problemas con traductores argentinos que me decían que había deformación, sobre todo la idea de la microcefalia causada por los transgénicos en Argentina, y yo les decía, dame las pruebas, ¿dónde están los estudios? Y no los había, y sigue sin haberlos, pero el mito no cesa y esta gente se lo cree al grado de poderte amenazar. A ver, Argentina es un país muy peculiar y cualquiera que lo conozca sabe que es un país maravilloso y hermoso, pero lleno de unos contrastes salvajes. Entonces hay que tener en cuenta que Argentina actualmente es el 4º país productor mundial de transgénicos, es una potencia en la soja y el maíz transgénico y además la soja transgénica creo que tiene un 40% de impuesto de arancel a la exportación, es decir, tú cultivas soja transgénica, la vendes al extranjero y el 40% se van impuestos al país y el maíz creo que tiene un 20 o un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchos de los activistas que has visto en el vídeo, que son funcionarios del gobierno o que están en partidos políticos que están recibiendo dinero del Estado, están viviendo de la soja y del maíz transgénico, porque es una de las principales fuentes de ingresos del país. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser esto? Pues muy fácil. Yo lo entendí cuando lo vi allí. En Argentina, como en España y como en otros muchos sitios, hay mucha corrupción política. Entonces, sobre todo en los pueblos pequeños, donde hay muchísimas enfermedades, donde hay una atención sanitaria muy deficiente y donde la gente se muere muy joven por la pobreza, porque no olvidemos que la pobreza es el mayor factor limitante de la esperanza de vida. Desgraciadamente es un país con muchas desigualdades sociales, pues al político de turno le interesa mucho más que le estén echando la culpa al glifosato, a los transgénicos y tal, que los activistas le estén echando la culpa a él por no haber puesto alcantarillado o por no tener un hospital en condiciones. Entonces, yo me di cuenta que todo este activismo antitransgénicos en Argentina está muy generosamente subvencionado y muy hábilmente manipulado por determinados partidos políticos. Y habría que ver que tampoco es una opinión mayoritaria. Sofía Gatica se presentó en Córdoba, que se supone que es donde más oposición hay a los transgénicos, y sus resultados electorales fueron de risa. Y de hecho, políticamente no tiene ninguna relevancia, a pesar de que parezca que sea la activista número 1. Seguimiento popular, gritan mucho, pero les votan poco. Ya, pero hay un problema más de fondo. Estas personas sinceramente creen que están haciendo el bien. Sí, Estas personas sinceramente creen que están
salvando a la sociedad de una horrorosa amenaza que en gran medida personifica. Bueno, y los psicópatas que cogen una escopeta y matan a 50 personas porque son los enviados de Dios también quieren que están haciendo el bien. Es decir, idiotas hay en todas partes. Sí, pero bueno, por lo menos, yo siento que el problema aquí es que su honestidad a mí me provoca, y me ha provocado muchos años un problema. Me paso mucho tiempo pensando cómo llego a esta gente. Y le digo, mira, tu deseo de hacer el bien es absolutamente admirable, pero por un lado tu actitud es irracional, por otro lado estás siendo dictatorial y para remate, estás equivocado y estás haciendo más mal que bien. Estás impidiendo que lleguen ciertos beneficios a ciertas personas que los necesitan. Nunca vas a llegar a esta gente. Mira, hay dos motivos. Puede ser que sea alguien que se lo crea, que esté tan convencido y que nunca pueda afrontar el hecho de que su vida haya sido un error o que esté tan equivocado. El síndrome de la vida perdida. Exacto. Y luego hay otro problema, es la gente que quizás lo sepa, que quizás se lo crea, pero vive de eso. Entonces, cuando tú ya eres activista, cuando ya estás metido, si cambias de idea te quedas en el paro. Con lo cual, ya sea por verdadera creencia o ya sea por motivos económicos, nunca vas a poder convencerlos, nunca van a admitir que se han equivocado, aunque les presentes las pruebas, aunque les presentes la pistola humeante, tal. Y yo nunca he pretendido convencer a uno de estos, de la misma forma que cuando voy a un debate nunca intento convencer a mi oponente porque sé que no puedo, entre otras cosas porque si estoy debatiendo de transgénicos y convenzo a mi oponente se queda en paro, por lo tanto no va a hacerlo. Yo siempre pienso en el público. Yo siempre pienso en la gente que ve los vídeos, yo siempre pienso en los argumentos que dan. Yo lo que intento es la gente que no tiene una opinión formada y que honestamente le interesa este tema, intentar por una parte explicarle por qué creo en lo que creo, o por qué digo lo que digo, y sobre todo tratar de explicarle de por qué lo que está diciendo él es una absoluta tontería. De hecho, la reducción al absurdo es... Yo creo que es el argumento que mejor funciona. Cuando tú dices, ¿ves lo que estás diciendo? A ver, ¿qué sentido tiene volver ahora a la agricultura de hace 50 años? ¿Cómo puede ser algo un agrotóxico? ¿Qué modelo de negocio es vender cosas que contaminen? Una cuestión, quería yo ir a tu relación con los medios, porque a mí me divierte muchísimo. A mí también. Pero hace poco salía un documental extraordinario sobre la producción agrícola en Holanda. Altamente mecanizada, altamente intensiva, con una productividad espectacular. La idea de empezar a hacer agricultura por pisos, que ahora los LEDs permiten un aprovechamiento de la luz tal que puedes tener luz artificial, que finalmente es lo que acciona la agricultura, lo que convierte el carbono en algo que podamos comer nosotros. Pero es en ciertos sectores donde se supone que se busca el bien de la sociedad, esa idea de una producción tan intensiva que libere grandes cantidades de tierra para recuperar bosques y biomas bonitos, con animalitos pachoncitos y esponjosos, se sigue considerando el mal. Es decir, una agricultura intensiva libera la presión tan horrible que hemos generado precisamente sobre el entorno al desmontar grandes cantidades de tierra para podernos alimentar. Se sigue considerando el mal, pero, porque no lo investigan mucho y porque no rascan mucho. Todo ese modelo que me has dicho de Holanda, que Holanda es una potencia agrícola, que Holanda, sin tener apenas tierra, es uno de los mayores productores. ¿Por qué? Porque investiga en cultivos hidropónicos, investiga en invernaderos, investiga en biotecnología vegetal. De hecho, en mi campo es muy típico irse a hacer postdocs a Holanda. ¿Por qué? Porque la Universidad de Wageningen, que no conoce nadie, salvo que trabajes con plantas, no es de las universidades que suena el nombre, pero posiblemente a día de hoy sea la mayor potencia europea en investigación agronómica. Pero claro, tú me has dicho, no, pero ¿por qué eso es el mal? Ojo, aquí no tenemos Holanda, pero tenemos Almería. Si tú coges una foto de satélite de Almería, vas a ver el mar de plástico. Sí, sí. Almería actualmente es la provincia más productiva en agricultura, cuando hace 50 años era un desierto, cuando los almerienses te decían
que la mayor riqueza de Almería era el tren a Barcelona, porque era donde emigraban todos tradicionalmente. Eso me lo dijo a mí un almeriense en una entrevista. Y eso ha cambiado gracias al uso de la tecnología agrícola. Por cierto, si tú miras las cifras de producción ecológica, la mayor provincia de España en producción ecológica es Almería. Y tú dices, ¿dónde está la producción ecológica de Almería? Debajo de esos invernaderos y debajo de ese mar de plástico. Y luego hay otra cosa que es la doble moral que tenemos los europeos. Yo hace poco vi una TED Talk que presentaba imágenes de satélite. Era una TED Talk así como muy mística de alguien que se dedicaba a buscar imágenes de Google y de satélites para ver cómo cambiaban los diferentes paisajes. Y entonces te ponía la típica imagen de la selva amazónica y cómo estaban parcelando y cómo estaba desapareciendo. Y te decía que esto es un desastre, es un peligro, y posiblemente tenía razón. Y luego te ponía la típica imagen de Holanda de el mismo campo, en invierno, que estaba todo marrón, en primavera, que estaba todo verde, y a finales de primavera, cuando florecían los tulipanes, que estaban colores, y te lo ponía como la belleza máxima. Y tú dices, sí, es la belleza máxima, pero hace 200 o 300 años eso era como la selva amazónica, sí. Y lo rompieron todos y lo parcelaron. Y lo que me has dicho, que en un sitio del mundo es un desastre, en otro sitio del mundo es la belleza. Digo yo que los brasileños, yo también quiero que conserven la selva, pero a fin de cuentas tampoco somos nosotros nadie para ir a decirles lo que tienen que hacer con la selva cuando nosotros hemos arado, roturado y cortado todos los bosques de Europa para sembrar naranjos, olivos, tulipanes, lo que quieras. Entonces, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando te pones a criticar y a pontificar sobre la agricultura. A ver, si alguien ha ido a Jaén y ha visto el mar de olivos, pues sí, pero que si no tuviéramos ese mar de olivos, ahora habría muchos linces, no estaría en peligro de extinción. Steven Pinker dice que es un problema mucho de entropía, es decir, toda acción de ordenación de la realidad genera de entropía, y que gran parte de la lucha actualmente es contra ese fenómeno de creación de la entropía a nuestro alrededor, ¿no? Y nuestra lucha en contra de ello, por ejemplo, acabando con el hambre, es de gran relevancia. Pero aquí hay un problema, y esto va también sobre Pinker. Mencionabas que hemos logrado tener, tanto en proporción como en número de personas, menos personas con hambre. Parece que decir esto es una ofensa. Es decir, hay gente que siente que si no dices que todo está mal, estás diciendo que todo está bien. Estás siendo terriblemente optimista, una poliana, que no se vale decir, por ejemplo, que hemos luchado eficazmente contra el hambre, y que quienes más han hecho contra el hambre han sido los biotecnólogos, los que han aplicado el conocimiento, y no los que se manifiestan a veces, y solo se manifiestan. A ver, no digo nada con las manifestaciones que yo he participado en una buena cantidad en su momento, pero que allí no se acaba. Yo siempre se los digo, la manifestación es una expresión de la lucha, no es la lucha política. Y cuando crees que ya luchaste políticamente por haber ido a una manifestación, es que no tienes idea de lo que está pasando a tu alrededor. Pero es un hecho que vamos, en la lucha contra el hambre hay avances que deberíamos tener en cuenta, sobre todo para seguir haciendo lo que estamos haciendo, que ha reducido el hambre. Decía Einstein que locura es insistir en la misma acción esperando resultados diferentes. A ti te acusan de un optimismo delirante, de que todo, la ciencia nos va a salvar, ya es lo único, no tenemos ningún problema, todo es maravilloso. ¿O por qué se ve tan mal decir, hemos avanzado, hay menos pobreza extrema, hay menos hambre, hay esperanza? A ver, el tema es que las noticias catastróficas siempre tienen mejor mercado. Alarmar vende, y eso cualquier director de periódico sabe, que cuando hay una catástrofe se hinchan a vender periódicos, o cuando hay un atentado, o cuando hay un asesinato. Y yo creo que socialmente pasa lo mismo, es decir, el discurso activista de todo está mal, de denunciar el problema y vender la solución, aunque el problema sea falso y la solución sea utópica, tiene mucho mercado.
El problema es que a veces los datos son los que son. Es decir, la agricultura actual es mejorable, por supuesto. Hay gente que pasa hambre, tenemos problemas de contaminación por fertilizantes y tal, pero la agricultura actual es el apocalipsis, es fatal. No, la agricultura actual es mucho mejor de la que hace 100 años, donde, a ver, 100 años o 50 o menos. Yo todavía recuerdo a mi abuelo con una sulfatadora, que era una mochila que se ponía en la espalda, y allí él ponía lo que le daba la gana y nadie le decía nada. En el viñedo, claro. En el viñedo o en los naranjos, para la mosca blanca, que ponían sulfato o a saber lo que ponían. De hecho, actualmente tú hablas con cualquier agricultor y lo que hacía mi abuelo hace 40 años ahora está absolutamente prohibido. Ahora tienen que tener unos carnets de tal, tienen que tener unos controles de los productos, etcétera. La agricultura tradicional, que tanto reivindican los de la agricultura ecológica, a ver, era lo mejor que podían hacer en ese momento, pero era un absoluto desastre. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Yo cuando era pequeño iba con mi abuelo y los naranjos se regaban por inundación. En una zona con restricciones de agua, resulta que tú inundabas un campo de naranjas, con lo cual la mitad del agua se evaporaba, con lo cual luego tenías problemas, con lo cual te crecían malas hierbas. De repente un ingeniero agrónomo se inventó una cosa que se llamó el riego por goteo, que era que en vez de inundar el campo y perder la mitad o las 3/4 partes del agua, ponías una manguerita de plástico, ibas soltando gota a gota y así no se evaporaba. Y de repente una naranja costaba la mitad de agua que costaba antes. Eso es agricultura tradicional, ¿no? Eso es un avance tecnológico que nos ha permitido ahorrar millones de litros de agua. Y todavía hay gente que reivindica la agricultura de toda la vida, ¿no? Eso es como reivindicar los televisores de toda la vida cuando vas a cambiarte un televisor. A ver, no, mi abuela tenía un televisor que era un Vanguard con 2 botones en blanco y negro, pero desde luego yo no lo cambio por el televisor que tengo ahora en casa, que puedo ver Netflix, porque tiene internet. Entonces con la agricultura pasa lo mismo. Reivindicar la agricultura de hace 50 años es que no has estado en un campo en tu vida, es que no tienes ni puñetera idea, y no hay más. Sí, la verdad es que esa idealización del pasado es una de las peores cosas de este nuevo romanticismo, ¿no? Sí. Esta idea de que... De un pasado que no existió nunca. Que no existió nunca y en el cual yo muchas veces se los he dicho a quienes escucho defenderlo, es que el problema es que en ese pasado tú no sobrevivías 20 minutos, te morías, reventabas. No, y que si tú te fueras a ese pasado, le contaras a alguien cómo vives tú, y dijera, mira, te quedas tú aquí y yo me voy a tu vida y no vuelvas y rompes la máquina del tiempo. Hay un ejercicio precisamente que retomaba Pinker en su último libro y es el siguiente. Si tú no supieras cómo va a ser el futuro, es decir, no sabes qué va a pasar de aquí en adelante, te dieran a escoger en qué época de la humanidad te gustaría vivir en este momento, ¿en qué época de la humanidad preferirías estar vivo? ¿Hace 100, hace 200, hace 1000 años? ¿O ahora? ¿Qué elegirías? Y la mayor parte de la gente, incluso los más terribles críticos de la ciencia, la tecnología y el progreso, ayer me encontraba una pintada que decía muera el progreso, y con spray, ¿no? Muy bien. La gente inteligente, todos elegirían hoy. Obviamente, porque nunca hemos vivido mejor. Es que es muy obvio. A ver, yo si pudiera me encantaría hacer turismo en la antigua Roma, para ver cómo era la Roma imperial, pero me gustaría estar una semana o menos. Entre otras cosas porque en el momento que me entrara hambre y comiera algo, sería el final, porque mi flora intestinal no estaría adaptada a lo que era una comida sana y segura en tiempos de los romanos, que sería una comida que hoy no pasaría ningún tipo de inspección. Con vino endulzado, con acetato de plomo. Exacto, y con fermentados, y con el garum, que era un pescado fermentado, que fermentado es la palabra bonita de podrido. Sí. Entendámoslo. Ahora se hace en Noruega. Exacto. Para turistas. Exacto, porque los noruegos no lo aguantan. Has pasado, vamos a los medios. Los medios a mí me encantan, porque tenemos... Si esta es una de las mejores épocas para estar vivo, tenemos en este momento los medios más desastrosos. Sí, bueno. Desde mi punto de vista. A ver, vista, se puede estar vivo y no ver la tele. No es obligatorio. Yo cuando daba clases de periodismo en México en los años 90,
Mi ejemplo era la prensa española. La prensa española era espectacular, de la transición a los años 90, su capacidad de enfrentar una serie de problemas, de abordarlos con valentía, tal y cual. Bueno, no lo haría yo ahora. Y tú has pasado por manos de algunos de los personajes que yo hallo más atroces de los medios de comunicación. Lo voy a decir yo para que no lo tenga que decir él. Jordi Évole, Iker Jiménez, Federico Jiménez Los Santos. Yo no tengo nada bueno que decir de él. Risto Mejide. Y con Risto Mejide tuviste este momento absolutamente cumbre con Mercedes Milá, que hace gala de su pavorosa falta de educación y autocontrol, y te echa una bronca que acabó siendo comentada en Sálvame, que acabó comentando con, vamos a ver, Buenafuente. Vamos a escuchar, no hay vídeo, no puedo conseguir el vídeo, pertenece a Telecinco, pero vamos a escuchar el audio de los momentos culminantes de este choque de trenes. Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo. A ver, gracias por decírmelo, porque tengo espejo. No me has dicho nada lo que digo no supiera. porque tu cintura es peligrosa. Que de hecho lo que hace ese señor es hablar del colon, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dice es que la cintura, tanto en el hombre como en la mujer, es un signo importantísimo de salud. La suya no tiene salud, lo siento mucho. Bueno, entonces, ¿y esto usted qué no tiene me que diga a ver mí con lo de las enzimas? Sí, tiene que ver. Hay una enzima madre, porque yo tengo la cintura grande, las enzimas se comen. ¿Cuál es la lógica? Lo que tiene que ver es que usted come mal, seguro. ¿Qué come? Seguro, ¿Qué desayuna? Tengo un problema de ansiedad. Desayuno un zumo de naranja. Quiero recordar, el científico dijo, joder, no me deja de sorprender que después de toda la explicación científica que le he dado, lo primero que me dice es que estoy gordo. No se lo ha pensado mucho, ¿eh? Como veis, era un debate de máximo nivel. Estaban en la sexta noche tomando apuntes. ¡Callaros! Esto es lo que dijo Buenafuente sobre tu encontronazo con Mercedes Milá. ¿Tú ya sabías que ella iba a ir por este lado? A ver, te cuento. A mí me contactan por Facebook, un productor, de que si yo quería... que el programa era el de Risto Mejide, que yo no lo había visto porque veo muy poca televisión, debo de admitirlo, pero que iban a entrevistar al actor Miguel Ángel Muñoz o a Mercedes Milá, y que como ellos son muy de productos naturales y tal, querían que hubiera alguien que hiciera un poco de abogado del diablo, un poco a la contra, y que habían dado conmigo por Comer sin miedo y que podía hablar de Comer sin miedo. Con lo cual ya te convencen, ¿no? Porque, a ver, cualquier escritor le gusta hablar de su libro por la tele. Eso es toda la información que tengo. Sí que es verdad que el fallo fue mío de no ver el programa y de no ver el formato, porque sí que es verdad que debería de haberme informado más. Pero eso fue... conocer a Risto Mejide. Y no conocer a Risto Mejide, pero yo soy una persona que veo muy poca televisión. Sí que es verdad que cuando voy a un debate me lo suelo preparar y me suelo informar, pero aquí nunca pensé que fuera un debate. Yo estaba convencido de que la iban a entrevistar a ella y que luego me preguntarían a mí, pero no que sería un cara a cara. Pero ya te digo, no voy a decirle nada a la productora y tal, porque esto en todo caso es responsabilidad mía de no haberme preparado como debía. Cuando ya, bueno, la televisión siempre funciona, que te dicen un día, luego es otro día, luego se lo piensan y tal y cual. Cuando ya veo el programa que iba a ser, el mismo día que iba a coger el tren, porque esto fue por la tarde, pues sí que dije, uy, esta ya verás que como no tiene nada que decirme, me va a decir que estoy gordo. ¿Por qué no sospechaba? Muy fácil, porque me ha pasado muchas veces. Porque cuando estás discutiendo con alguien y no sabe qué decirte, pues mata al mensajero. El ad hominem y vamos. Exacto, y entonces es el argumento más recurrente que me han dicho varias veces, pero normalmente me lo ha dicho la gente que no sabía qué decirme. Y de hecho, si me dicen eso, si tu único argumento es ese, es que todo lo demás que te he dicho debe ser una maravilla, que no sabes por dónde entrarle. Entonces, pues nada, allí a mí me dijeron que tenía que decir una especie de argumento, que es el discurso, como quieras llamarle, que digo al principio, que la productora ya sabía que lo iba a decir y de qué iba a hablar, porque lo tuve que enviar antes. Entonces lo que no tenía claro es cómo iba a ser el cara a cara, de cuánto tiempo iba a ser. Entonces yo no sabía si era decirlo o irme, o ella preguntaría algo y tal.
Hice eso, que iba a salir a relucir el tema de mi peso, ya lo sospechaba, como te he dicho, tampoco sabría que iba a ser una cosa tan directa de que ella vendría a cara a mí y tuvimos nariz, estuvimos prácticamente a distancia de morreo, pero no llegó. El caso, ya os digo que a eso no llegamos a tanto. Y tal. Y bueno, a ver, me lo tomé un poco a risa, ¿qué quieres que te diga? Me lo tomé con deportividad, en fin, digamos que no es la mejor experiencia, pero toda biografía tiene sus puntos negros. También estaba en el programa de Iker Jiménez, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, lo de Iker Jiménez yo te dije que no fuera. Sí, y lo de Jordi Évole también, y son sabios consejos. Bueno, debería haberte hecho caso. El caso de Jordi Évole, sí quiero comentar una cosa más. Por la calidad de los medios y por a quien estamos endiosando como gran comunicador, el caso de Jordi Évole es alguien que tiene, o por lo menos así lo afirmo yo, y me hago responsable de mi afirmación, tiene la conclusión y luego desarrolla el programa para llegar a su conclusión. Y entonces, yo cuando me entero que Tite tuvo, yo creía que 6, no, 8 horas, estuvieron grabando para usar 8 minutos, que fueron los menos graves. No, a ver, Jordi Évole debo decir que tiene un gran equipo detrás. A mí me contactaron Jordi Évole para decirme que querían hacer un programa sobre alimentación, sobre tal. De hecho, cambiaron de idea varias veces, porque en algún momento se dijo que iba a ser de transgénicos, luego no fue, y luego me dijeron que era un programa de aditivos. Puedo decirte que igual me llamaron 10 veces o 15 y algunas conversaciones con gente del equipo de producción de Jordi Évole de 1 hora, de qué íbamos a hacer, qué íbamos a decir, qué podíamos decir. Es decir, es cualquier cosa menos espontáneo, es cualquier cosa menos una entrevista, con gente muy buena, es decir, gente con la que hablabas y se notaba que sabía mucho del tema y sabía qué preguntarte y se le veía muy preparada. Y de hecho yo tenía un guión de la entrevista, que me habían enviado ellos, que todavía lo debo tener por alguna parte, no sé, o lo tiré, no me acuerdo. Y luego llegó la entrevista, yo creo que Jordi Évole y todo su equipo llegaron a mi instituto donde íbamos a grabar, pues yo creo que antes de las 9, a las 8:30 de la mañana, empezaríamos a hablar a las 9:30 de la mañana, luego grabamos recursos, pero hablando con él sin parar, posiblemente 4 o 5 horas. Y luego ya si cuentas los recursos, los paseos y tal, 8 horas, segurísimo, porque yo tenía clase a las 4 y tuve que avisar que llegaría tarde y empezamos la clase a las 4:30. O sea que me acuerdo exactamente de a qué hora acabamos. Y sé que llegaron antes de las 9 porque agradezco mucho la puntualidad y dije, mira, son puntuales. Me dijeron que llegarían a primera hora y han llegado a primera hora. ¿Cómo fue la charla con Jordi Évole? A ver, Jordi Évole, como yo, también tenía un guión, también tiene la famosa tablet que saca las entrevistas. Me preguntó muchas cosas, me preguntó muchas veces la misma pregunta en diferentes momentos de la conversación. Supongo que era por si en algún momento bajaba la guardia o hacía alguna cosa así como más. Me acuerdo que sobre todo con las preguntas, ya te digo, tenía un guión, sabía más o menos qué me iba a preguntar. Yo le preguntaba, él me preguntaba, yo contestaba y automáticamente me sacaba la tablet con el artículo, pero mira qué dice este y tal y cual, y yo le contestaba. Y al final fueron 8 minutos, que bueno, todo el mundo lo vio. Yo la verdad que no tengo ningún reproche a nivel de que me editaron con mala fe o tal, ¿no? Yo creo que todo lo que viene en el programa refleja bastante bien cosas que dije, me veo bastante identificado. El programa, pues no me pareció un programa destacable, porque fue un poco un Frankenstein, de que yo salía bastante tiempo para lo que es la televisión, y luego salió Miquel Porta anunciando poco menos que el apocalipsis, luego salió alguien de Greenpeace diciendo que el Ebro estaba contaminado en Flix por la industria química, y yo pensando, si es un programa de alimentación, que yo sepa, los peces del Ebro a la altura de Flix no se distribuyen en ningún supermercado. Es decir, no entiendo qué tiene que ver esto con un programa de alimentación. Entonces, más o menos, yo dije una cosa y luego el resto de gente dijo que no, que era el apocalipsis, que era tal. Yo creo que una persona que tuviera alguna duda sobre alimentación, ese programa no le aclaró nada, ni pudo sacar ninguna idea. Sí que es verdad que si alguna cosa tengo que reprochar al programa de Jordi Évole, no es nada de mi experiencia con ese programa, que solamente puedo decir que fue correcta. Es decir, yo me preguntó y yo le contesté, nada más.
Pero sí que, por ejemplo, hace poco tuvieron un programa famoso sobre la industria cárnica y salió un eurodiputado de Equo diciendo auténticas tonterías. Sí. Y yo dije, cuando dice eso, ¿por qué no saca la tablet enseñándole la ley europea o enseñándole los datos que demuestran que esa es una tontería, como me hizo a mí, como le ha hecho a otros muchos invitados? ¿Por qué este señor le está diciendo unas cosas que son absolutas mentiras y Jordi Evo le pone cara de preocupado y asiente con la cabeza? Sí. Es lo único que puedo reprochar al programa en general. Has entrado en otros temas, vacunas. Yo alguna vez traté de organizar un debate de Juan Gervas contigo. Juan Gervas huyó, pero horrorizado de él. Y por Twitter lo tengo bloqueado desde hace tiempo porque es muy pesado. Sí. Sin que venga a cuento, de repente empieza por insultarte directamente. Yo creo que esta persona tiene algún tipo de complejo o algún... No lo sé. De pequeño no le hacían caso en casa. Yo lo que sé es que, bueno, yo le dije, esto hay que llevar un debate, pero un debate no lo vas a hacer conmigo, porque no soy nadie, no soy científico, soy solamente un comunicador, pero vas a debatir con un científico. Nunca le dije quién era por DM, te estaba diciendo, le entras esto y tú sí, bueno. Que ya tenía que haber sido en febrero de este año, por cierto, el debate. Pero has entrado en el tema de las vacunas, de la homeopatía, de las patrañas anticáncer. ¿Qué va la marcha? A ver, a mí me gusta hablar de ciencia. Yo realmente no busco bronca. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo Ciencia sin ficción en El País, y si alguien ha seguido los artículos, verá que, como a mí me dijeron escribir de divulgación científica, empecé a escribir de temas científicos que a mí me interesaban y me apetecía escribir. Y llega un momento que es la propia dirección del País que me dicen que a ver si doy un poco más de vida y empiezo a hablar de homeopatía, de reiki y tal. A picar. A picar. Y digo, hombre, yo aquí venía en plan tranquilo. Pero es la propia dirección del semanal que me dice que esos temas gustan y que por favor que me suelte un poquito, que estoy como en casa. Sí que es verdad que en el blog, cuando me ha apetecido hablar de este tema, porque ha habido una polémica o porque ha habido algún caso y tal, lo he hecho, han sido entradas que han tenido muchísimas lecturas, que han tenido mogollón de grana por las redes sociales, que a mí me encanta hacerlo y no me importa pelearme con nadie, pero yo personalmente me siento tan satisfecho como cuando escribo una entrada de divulgación científica explicando cómo funciona un test de embarazo o cómo funciona un medidor de glucosa. Las dos cosas me gustan. Digamos que no busco la bronca, pero si aparece, aparece y no la rehuyo. No la rehuyes. No, a mí me pasa lo mismo. O sea, hay mucha gente que no me identifica con... Yo llevo 12 años haciendo la página de ciencia del Correo, donde hablo de cosas tan apasionantes como cómo suena una guitarra eléctrica o por qué Lamarck no es el mal, sino que fue muy importante en la historia de la biología evolutiva, el trabajo que hizo en su momento Jean-Baptiste Lamarck, o de estrellas enanas y cosas así. Llevo 12 años en eso y nunca he tenido una bronca en el Correo porque hago divulgación científica pura y dura. Pero al fin y al cabo, la gente debe saber ciencia. Yo creo que debe saber ciencia y debe saber sobre todo la actitud que hay detrás de la verdadera ciencia. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque una parte de la actitud de la verdadera ciencia es no creerse cualquier cosa. Y de esto tú diste un ejemplo en 2014 en Naucas, precisamente con una... Voy a ponerlos en situación. En 2013 este hombre habla sobre transgénicos y habla sobre la insulina, que la insulina, la humulina, la insulina humana, se produce utilizando precisamente una bacteria transgénica, una bacteria Escherichia coli, al que se le ha puesto el gen de la insulina para producir la insulina humana. Afirma que es diabético. No es cierto. No afirma que es diabético. Deja entender, sí, exacto. Da a entender, desliza la idea de que el señor es diabético. Y no soy diabético. Y no lo es. De momento, genéticamente puedo serlo. Se pone una EpiPen o finge ponerse una EpiPen de insulina en el cuello, cosa que no haría ningún diabético. Puedo decirte ahora que lo hice porque lo vi en Días Contados a Javier Bardem y siempre tuve ganas de hacer lo mismo. Bueno, entonces la gente de los 500 asistentes a Nauca se quedan con la idea de que este hombre es diabético.
Al año siguiente se presenta y le empieza a pasar esto en escena. Desafortunadamente la toma no está, pero puede usted oír lo que pasó. Entre, el trigo de Emer, que es el antepasado del trigo de... Bueno, el trigo actual que existe es una planta que no es natural. Es una planta que viene de una hibridación entre el Triticum urartu y el trigo de... No, el Triticum urartu y el trigo moderno... ¿Estás bien? Tranquilo. Qué cabrón. No jodas que estaba previsto. Bueno, si queréis oírme hablando de comida, ponéis JM Mulet en YouTube y encontraréis muchas, pero en 10 minutos no me da tiempo. Esto le llamamos desde 2014 hacer un mulet. Pero la explicación que diste después es la que me interesa. La gente se había creído todo. Se había creído que sufriste casi un coma diabético en vivo. Se había creído que eras diabético a partir de unos datos determinados que no eran determinantes. No dijiste efectivamente ser diabético. Y a lo que concluías tú es que la gente no era lo suficientemente cuestionadora, lo suficientemente crítica. ¿Qué tan importante, por qué es importante ser crítico según tú? Yo tengo obviamente mi punto de vista, pero me interesa el tuyo. ¿Por qué es importante enseñarle a la gente a ser crítica? A ver, he de decir que la idea de la charla esta de Naucas y de aquello salió de la camiseta que llevabas, que menciono en el primer Naucas, que ponía cuestiónalo todo. Me pareció un gran mensaje y sobre esa idea monté toda la charla y la idea de crear un golpe de efecto, porque a ver, Naucas es que es mucho, son charlas de 10 minutos. En 10 minutos no vas a desarrollar una charla de divulgación científica sobre un tema concreto, solamente puedes lanzar una idea o lanzar varias ideas. Entonces a mí se me ocurrió lanzar la idea de que hay que cuestionarlo todo. ¿Por qué es importante? Muy fácil. Cuando tú ves a una persona encima de un escenario, asumes que todo lo que te dice es verdad. Y de hecho es lo que hago yo. Yo, como sé que todo el mundo se va a creer que todo lo que voy a decir es verdad, pues fingí que estaba enfermo cuando realmente no lo estaba. Y aprovecho esto para meterles la idea que quiero meterles, que es que no algo tiene que ser verdad porque tú creas que es verdad. Algo no tiene por qué ser verdad porque hayas visto un vídeo en YouTube o porque te lo haya dicho una persona en el telediario. De hecho, ahora mismo hay un movimiento dentro de Televisión Española que está denunciando la manipulación que hay en los informativos. A ver, un informativo de Televisión Española es la mayor fuente de autoridad para muchos ciudadanos en este país. Claro. Y para, sobre todo, ciudadanos de 50 años para arriba. El problema es que para los de 50 para abajo, la fuente de autoridad son los vídeos de YouTube, que no sé qué es peor. Y este es uno de ellos. Sí, Cuidado, exacto. Cuidado. Bueno, pero también hay noticias en el telediario que son grandes noticias y hay grandes profesionales en Televisión Española. Pero hay que saber filtrar lo que es verdad de lo que es mentira. ¿Cómo? Mirando varias fuentes, contrastando, viendo que te lo dice, pensando que interesa. Es decir, no hay que abrir simplemente la mente y creérselo todo, sino hay que filtrar. Y hay que filtrar todo lo que ves en YouTube, todo lo que ves en el telediario. Y entonces esa fue la idea que quise lanzar en esa charla. Porque, a ver, yo trabajo en ciencia. Yo, para mi trabajo, tengo que leer muchos artículos científicos, artículos que se supone que son como la verdad revelada, porque vienen de trabajo de investigación, porque los han revisado por pares, porque tal. Tú sabes, en ciencia, todos los años, y es una cosa muy normal, un artículo, luego viene un artículo después y lo desmonta, o un artículo se retira por fraude. Cuando se supone que la información más pata negra, de más calidad, sabes que a veces la tienes que coger con, entre comillas, ¿qué vas a hacer con la información que no pasa tantos filtros? Claro. Entonces, como se te olvide eso, eres una persona fácilmente manipulable, que es lo que alguien quiere. Entonces, yo lo que quiero es que la gente
no le manipulen, que sea muy crítica con toda la información que recibe. Pues yo creo que con esto lo dejamos. Viene el nuevo libro, se llama... ¿Qué es Comer Sano? Que sale el 5 de junio. Y otra vez vas a hacer muchos amigos con este... Sí, voy a hacer muchos amigos, sí, pero a ver, yo tengo grandes enemigos, pero también tengo grandes amigos. Es decir, si no fuera por la divulgación científica, tú y yo no estaríamos aquí ahora. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces vamos a quedarnos con lo bueno. Pues muchísimas gracias por haber iniciado esta nueva época de Reba Desnudo con nosotros, de hacer realidad algo que la gente que nos apoya en Patreon ha pedido. Y pues nada más, muchísimas gracias. Si tienes algo más. A ver si apoyáis al Patreon, hombre, estiraos un poco, que está la cosa. Mientras tanto, quédese usted con ese mensaje. Si... Apoyate el Patreon. No, quédese con el anterior. Bueno, también, quédese con ese mensaje y con el anterior. Ser crítico es una forma de evitar ser manipulado. Y hoy todos tenemos miedo de ser manipulados, pero no, muchas veces lo somos por aquel, precisamente, que está diciendo que no nos está manipulando. Así que ser más críticos siempre es buena idea, leer un poco más y ser muy juicioso con lo que uno toma en YouTube, aunque sea este mismo canal. ¿No cree usted?